El SARS-CoV-2 o el síndrome respiratorio agudo severo es el responsable de generar la enfermedad COVID-19. Esta enfermedad fue detectada inicialmente en Wuhan, China, en diciembre del año 2019 y se cree que tiene un origen zoonótico, es decir, que se transmitió de un animal huésped hacia un humano. Según la clasificación taxonómica, vemos de que el SARS-CoV-2 es un virus de tipo ARN monocatenario positivo, que está en el orden de los nidovirales, en la familia de los coronaviridae, en la subfamilia de los coronavirus, que se dividen en 4 géneros: el alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. El SARS-CoV-2 pertenece al género de los beta coronavirus, que en su mayoría causan enfermedades respiratorias y gastrointestinales en mamíferos. Los coronavirus son de forma casi esférica. El virus toma de las células que infecta una porción de su membrana, por lo que entre sus componentes podemos encontrar lípidos, carbohidratos y proteínas pertenecientes a la célula. Este virus está estructurado por 4 proteínas principales: la proteína S o la proteína espiga, la proteína M, que es la proteína matriz, la proteína E, que es la proteína de envoltura, y una de las más importantes, la nucleocápside o la proteína N, que se encarga de envolver el material genético. Entonces, ¿qué contiene el virus? El virus contiene un material genético o el genoma. En este caso, el SARS-CoV-2 es un genoma de tipo ARN monocatenario positivo. Este virus mide alrededor de 100 a 160 nanómetros de diámetro. Además, el SARS-CoV-2, como todos los virus, tienden a tener la mayor cantidad de pares de bases, alrededor de 26 a 32.000 pares de bases en su ARN. Bueno, lo más obvio es con las medidas de prevención, ¿no? Y la más importante de estas es el lavado de manos. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Bueno, en el jabón contiene partículas que atraen tanto las moléculas del agua como las moléculas de los lípidos. Y casualmente de esto está compuesta la membrana que recubre al virus, que lo protege. De esta manera, si el jabón lo disuelve y dejando al virus y a su contenido expuesto, y de esta manera desintegrarlo desde adentro con la ayuda del agua. Por eso es muy importante el lavado de manos y por eso el agua y el jabón. Hay estudios que mencionan que no hay una relación directa, que el COVID es hereditario, es decir, que no se transmite a través de los genes, pero hay estudios que hablan acerca de la predisposición genética del virus. Un genoma es aquel que codifica instrucciones organizadas en secciones, a esas cuales también se les llaman genes, y esas son las que crean el virus, en este caso el SARS-CoV-2. ¿Por qué es importante para los científicos conocer el genoma de este virus? Pues porque gracias a esto se pueden descubrir muchas cosas acerca de él, por ejemplo, de qué está compuesto. Se supo por el genoma que el virus del SARS-CoV-2 está compuesto por una proteína S, la cual es la vía de anexo hacia nuestras células para que nos puedan infectar. En especial, mejor dicho, las únicas que pueden infectar con esa proteína es a las células que contengan ECA2, que se encuentran, ¿no?, en el epitelio pulmonar y también en las neuronas. Otro que también es importante saber es porque podemos saber si este virus contiene variantes o no, y si también si esas variantes son más peligrosas que el anterior. También es importante saber sobre el genoma, porque de esa forma podemos encontrar una forma de prevenirlo, una forma de un diagnóstico claro para saber si es ese virus, si es esa enfermedad que está produciendo, y lo más importante, para tener un tratamiento óptimo, de esa forma poder curar al paciente de esa enfermedad y repeler al virus. Por eso es muy importante saber sobre el genoma de un virus, en este caso del SARS-CoV-2. Gracias. Los virus mutan frecuentemente su estructura para y adaptarse en el medio que se encuentra. En este caso, el SARS-CoV-2, al ser un tipo de virus de ARN y al tener un genoma tan grande de alrededor de 30.000 pares de bases, hace que tenga cambios constantemente. Y esto se da cuando el SARS-CoV-2 infecta a la célula. Al infectar a la célula empieza a replicarse y a hacer miles de copias del virus. Y debido a esta celeridad empiezan a ocurrir pequeños errores. Esto se da específicamente entre las bases nitrogenadas del virus, que es la adenina, guanina, citosina y uracila. Y esto da paso a las mutaciones en su material genético.
Ahora vamos a hablar de las variantes. ¿Las variantes qué son? Las variantes son un conjunto de mutaciones que se expresan en una población determinada. Es decir, en un lugar hay muchas personas que tienen un virus con mutaciones en específicas. Esas son las variantes de preocupación. Hasta ahora se conoce que hay muchas mutaciones, pero hay 5 de ellas que son las más preocupantes. Está la variante alfa o la variante británica, está también la variante beta o que es la variante brasilera, y esta se caracteriza porque tiene una proteína spike que se une ante el receptor de manera más efectiva, el EK2. También hace de que los anticuerpos no puedan detectarlo tan fácilmente. Está la variante sudafricana, que son 2, una es la gamma, que apareció a inicios de este año. Luego está la variante de la India, que es la variante Delta, que esto ha generado que haya más contagios. Su tasa de contagio es alrededor del 70 y del 80%. Y está la última variante que ha salido justo en estos días, que es la variante Omicron, la variante sudafricana. Y esta variante está generando una mayor preocupación, ya que tiene un número muy elevado de mutaciones y tiene un potencial muy alto de propagación. Es decir, que tiene muchas mutaciones que están generando de que las personas puedan contagiarse de una manera más acelerada. Los virus no son considerados organismos vivos. En este caso, el SARS-CoV-2 es un segmento de ARN de 30.000 pares de bases que está protegido por una membrana, que es la proteína M o la proteína de membrana. Los virus no se pueden replicar por sí solos, necesitan infectar a otras células y usar los componentes de la célula huésped para poder hacer copias de sí misma. Este virus puede infectar cuando ingresa a la boca, la nariz o los pulmones. Este virus se replica dentro de la célula por medio de la proteína S, pero para ingresar necesita como receptor a la enzima convertidora de angiotensina, que es la EK2. Esta se fusiona con la membrana celular produciendo el endosoma. Luego de esto se abre para producir el material genético, a fin de obtener el genoma que va a producir ribosomas. Estas ribosomas van a traducir o interpretar el mensaje que le está llevando el ARN, para así poder elaborar las proteínas llamadas poliproteínas, que son proteínas grandes. Estas van a hacer protólisis, o sea, se van a destruir para formar proteínas pequeñas. Con estas proteínas pequeñas van a hacer la replicación, y así se va formando el ARN juntamente con las demás proteínas S, M, E y N. Estas proteínas van a pasar al retículo endoplasmático, donde la proteína N va a estar dentro de la nucleocápside. Además, en la envoltura van a haber proteínas que no se terminaron de formar en el retículo endoplasmático. Por eso, al final, se juntan en el aparato de Golgi y termina el virus formado y liberado a través de un proceso llamado exocitosis. Contiene 4 fases, las cuales son la fase 1, que es viremia, la fase 2, que es la fase pulmonar, la fase 3, que es la fase de hiperinflamación, y la fase 4, que es la recuperación. Cada una de estas fases comprende un intervalo de 7 días. Por ejemplo, la fase 1, que es viremia, comienza del 0 al 7º día. La fase 2, que es la pulmonar, comienza del 7º día hasta el 14, hasta el día 14, que también en esta puede tener dos, que puede ser hipoxemia o sin hipoxemia. Hipoxemia es bajo nivel de oxígeno en la sangre. La fase 3 de hiperinflamación, que comienza del día 14 al día 21, o mayor o igual al 21. Y la última fase, que es la fase de recuperación, que comienza del 21 o 22 a más, ¿no? En cada uno, en el viremia, por ejemplo, que comienza del 0 al 7º día, es un estado de mayor carga viral en el paciente, que es que es más probable que infecte a otros. En esta fase, es en el 5º día donde empiezan los síntomas leves como tos seca, fiebre, mareos, etc. En el 10º día, que es donde se hospitalizan, que es ya entrando a la segunda fase pulmonar, que también es donde empiezan ya los síntomas un poco más graves como disneas, mialgias, anosmias, etc. También está la tercera fase de hiperinflamación, que es del día 14 hasta mayor o igual 21 día,
que es donde también comienzan los síntomas más letales, por así decirlo, como infección renal, ataques cardíacos agudos, etcétera. Mejor dicho, lo que puedan complicar al paciente. Entre estos, El COVID-19 genera diferentes síntomas. Entre ellos tenemos a las mialgias, los dolores de cabeza, la anosmia, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, el sueño. Todos estos están relacionados con el sistema nervioso, ya que al ingresar el SARS-CoV-2, las primeras zonas que empiezan a infectar es la zona gustativa y la zona olfatoria. Luego de ahí tenemos otros síntomas como es la fiebre, la dificultad para respirar, la disnea, la tos, los dolores de garganta, la fatiga y el cansancio. Esto ocurre a nivel del sistema respiratorio inferior. Cuando el SARS-CoV-2 ya empieza a ingresar a los pulmones, en la zona específica alveolo capilar, empieza a destruir a los neumocitos de tipo 1, de tipo 2 y los macrófagos. Empiezan estas células a perder su función y el organismo en respuesta hace una tormenta de citoquinas, haciendo de que los alvéolos se empiecen a llenar de fluidos, y esto impide de que haya una buena distribución del oxígeno entre la zona alveolo capilar. Entre otros síntomas tenemos lo que son las diarreas, y esto ocurre cuando el SARS-CoV-2 está en la zona gastrointestinal. Esta ingresa a través de los receptores de ECA2 en los enterocitos y empieza a generar copias en ellas y empieza a generar una lisis de enterocitos. Al hacer una lisis de enterocitos empieza a haber una diarrea por mala absorción. Y los virus, al ser dispersos en la zona gastrointestinal, empiezan también a contagiar a los enterocitos consiguientes, generando diarreas continuas. Luego, uno de los síntomas más graves son la insuficiencia renal. Esto ocurre cuando ya el SARS-CoV-2 está a nivel sanguíneo, llega a los riñones a través del glomérulo y empieza a infectar a los podocitos, ingresando por los receptores de ECA2. Empieza a denaturalizar a los podocitos, aumentando la permeabilidad de los glomérulos. Es allí donde también empieza a atacar a las células del tubo contorneado proximal, generando que estos colapsen y provoquen una IRA, insuficiencia renal aguda. Nuestro sistema inmune está constituido por células y proteínas que nos protegen de fenómenos externos que pueden producirnos daño a nuestras células. Son capaces de reconocer sus elementos y montar una respuesta capaz de destruirlos, antes de que ésta infecte nuestras células o se replieguen en ellas. Cuando nos enfrentamos a un virus por primera vez, la respuesta inmune es bastante más lenta en desarrollarse. Esta ocurre ya que necesita una memoria inmunológica previa. Esto significa que vamos a necesitar más días para poder resolver la infección y eventualmente responder de manera menos favorable. Este nuevo coronavirus, nunca antes visto por nuestro sistema inmune, va a ser importante en la respuesta que vamos a tener frente a él, la cual va a ser más lenta comparada con las respuestas que tenemos frente a otros virus ya conocidos por nuestro sistema. Para ayudar a nuestro sistema inmune tenemos lo que son las vacunas. Las vacunas de ARN administran parte del código genético del virus en forma de ARN mensajero para que empiecen a producir algunas de las proteínas de la estructura que además logran estimular una respuesta inmune innata y adaptativa. Ejemplos: la vacuna Moderna y Pfizer. Las vacunas de vectores virales, estas usan una versión modificada de un virus que es diferente del virus objetivo para que el que lleve instrucciones importantes a nuestras células. Ejemplo: la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson y AstraZeneca. La vacuna de virus inactivo, esta se hace de una proteína o pequeños fragmentos tomados de un virus. Ejemplo: la vacuna de Sinopharm y Sinovac. El SARS-CoV-2 es de la familia de los coronavirus que se caracterizan por presentar complicaciones a nivel respiratorio y gastrointestinal en mamíferos. La amplia distribución del receptor ECA2 en los tejidos humanos, incluidos los alvéolos, explica la alta capacidad del virus de multiplicarse, así como la respuesta inflamatoria sistémica que se desencadena a raíz de ello. Exteriormente, una infección por virus es como un resfriado común, pero a diferencia de ella, el COVID-19 es una enfermedad peligrosa que conduce a un daño rápido en los pulmones y otros órganos.
Las vacunas estudiadas protegen contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, así como contra las formas más graves de la enfermedad. Como no tenemos vacunas 100% efectivas, es fundamental que todos nos vacunemos.